En esta noche, los testigos de Jehová y la resurrección de Cristo. Vamos a estar aprendiendo cómo ellos entienden la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo la enseñan, y vamos a aprender qué es lo que dice la Biblia realmente acerca de la resurrección de Cristo, y vamos a aprender a refutar su doctrina distorsionada. Ustedes deben conocer que el Centro de Investigaciones Religiosas está dedicado a capacitar a los cristianos para defender la fe cristiana. Y lo hacemos en obediencia a Judas 3, que nos da mandamiento de contender por la fe que ha sido una vez por todas dada a los santos. Jesucristo dio mandamiento a sus seguidores a ser discípulos en todas las naciones, pero antes de enviarlos pasó un tiempo considerable capacitándose para la tarea. El objetivo primario del CIR es seguir haciendo en el pequeño terreno que nos ha dado el Señor, seguir el patrón o el ejemplo que dejó a nuestro Señor Jesucristo. Si los cristianos nos dedicamos a disciplinarnos a los efectos de poder dar a cada uno una respuesta, las oportunidades de evangelizar aumentarán grandemente. Y cuando esto se logra, entonces usted va a poder defender su fe con los sectarios, con los ateos, con los escépticos, con los evolucionistas y con otros opositores o pervertidores del Evangelio de Jesucristo. Otro objetivo importante, entre muchos, es mantener la pureza del Evangelio del cual obtuvimos la salvación. Y por supuesto, otro objetivo es alcanzarlo por Cristo. Ustedes se han dado cuenta que yo he nombrado varias veces la palabra objetivo, metas. Es importante tenerlos. Tenemos que saber hacia dónde vamos y en el proceso el Señor nos irá dirigiendo, nos irá corrigiendo, por aquí sí, por acá no, nos detendrá, irá poniendo cosas en nuestro corazón, pero en todo el proceso vamos confiando en Él. Una vez más, el objetivo de la iglesia entonces es preparar a los santos, capacitar a los santos y presentar el Evangelio a todos los hombres y mujeres de este planeta. Y nuestro Señor Jesucristo, recuerden, también murió por los sectarios, en este caso vamos a decir, también murió por los testigos de Jehová, que son parte de ese conglomerado de hombres y mujeres. Como se dijo en la reunión anterior, nuestra tarea no es debatir por debatir, nuestra tarea no es argumentar con ellos, porque en el proceso podemos ganar un argumento y podemos perder el alma. Tampoco es ver si podemos citar más versículos bíblicos que ellos. Nuestra tarea principal es presentar la persona de nuestro Señor Jesucristo como Salvador de las almas perdidas y confrontar en amor, en diálogo, sus doctrinas antibíblicas, como en el caso de los testigos de Jehová. En el día de hoy vamos a estar mirando la resurrección de Cristo. Debemos tener tiempo, debemos hacer el tiempo para estas cosas. Evangelismo requiere que tengamos tiempo para amar y tiempo para comunicar. Cuando dialogamos con los testigos de Jehová, ustedes deben recordar que están hablando con el alma que está muerta en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Es decir, la mente no regenerada no recibe las cosas del Espíritu, 1 Corintios 2:14, ¿verdad? La persona está completamente espiritualmente muerta. Su relación espiritual con Dios es nula, no existe, no hay capacidad de ejercitarla. La mente está ciega. Suponga que usted a su lado en este momento tiene una persona ciega de nacimiento. Traten de explicarle la puesta de sol que ustedes vieron ayer, el paisaje que vieron cuando se fueron de vacaciones. Traten de explicar todo eso. Sencillamente no se puede. Y así es en el caso del sectario, en el caso del testigo de Jehová. Debe ser Dios, Espíritu Santo, el que despierta el espíritu y abre la mente para que ellos puedan oír primero y luego creer. Por eso la importancia tremenda que señalábamos en el estudio anterior de la oración. Ustedes deben orar antes de hablar con ellos, en camino cuando van a hablar con ellos y durante esa reunión. No sirve todo el conocimiento del mundo, no sirve toda la filosofía que usted conozca, toda la capacidad de debatir, no sirve toda la lógica, solo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo puede penetrar la capa de incredulidad del sectario. Entonces ustedes, recuerden, comienzan con oración, continúan con oración y siguen con oración. Es una guerra espiritual. Nosotros, los cristianos, presentamos al Jesús de la Biblia, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, deidad en forma humana, la unión de dos naturalezas. Nunca cesó de ser Dios. Vivió en la tierra sin pecado,
murió en la cruz por los pecados del mundo, resucitó al tercer día en forma corporal, física. Luego aparece a sus discípulos y asciende a los cielos, está en el día de hoy a la diestra del Padre, aún conserva su naturaleza humana y vuelve a juzgar al mundo y a establecer su reinado. Ahora, ¿qué Cristo presentan los testigos de Jehová? Vamos a dejar que hablen por ellos mismos y voy a leer de su propia literatura. Ustedes acompáñenme porque en el bosquejo tienen las mismas citas que voy a dar. En la publicación Make Sure of All Things, en la página 207, publicada en 1957, dice así: Jesucristo, un ser creado, es el segundo personaje en importancia en todo el universo, la primera y única creación directa de Jehová. La revista Atalaya de mayo 15 del 69, página 307, dice: hay evidencia escritural para concluir que Miguel era el nombre de Jesús antes que dejara el cielo y luego de su retorno. La revista Atalaya, nuevamente, diciembre 15 del 84, página 29, declara: Miguel, el gran príncipe, es nada menos que el mismo Jesucristo. Y esta es la gran diferencia que separa a los testigos de Jehová del cristianismo. Para nosotros Jesucristo es Dios, segunda persona de la Trinidad, como la Biblia lo enseña. Para ellos es el arcángel Miguel. Para los testigos de Jehová, Jesucristo es un mero ángel, la primera y gran creación, el arcángel Miguel. Este arcángel Miguel renunció a su vida como ángel o espíritu allá en el cielo para venir a rescatar a la raza humana del pecado. Dicen ellos que su principio de vida fue transferido por Jehová al vientre de María, para luego nacer como un ser humano. Esto no es una encarnación, esto no es la doctrina de la encarnación que enseña la Escritura. Ellos no hablan de Dios en forma humana. Este no es y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El ser que nació, según la torre del vigía, según la Watchtower, fue solo un ser humano perfecto, nada más, exactamente igual a Adán antes del pecado original. Y en la resurrección no fue levantado de entre los muertos, no fue resucitado físicamente. Y ahora entramos directamente en el tema. Hay tres doctrinas bíblicas que los testigos de Jehová atacan con más consistencia. Son la Trinidad, la deidad de Cristo y la resurrección. De las tres, diríamos que la más importante es la de la resurrección. ¿Por qué es tan importante? Acompáñenme a 1 Corintios 15. Esto les va a dar a ustedes la clave del por qué los testigos de Jehová son tan renuentes a debatir o a dialogar acerca de la resurrección de Cristo con ustedes. El capítulo 15 de 1 Corintios nos presenta en el comienzo el Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál fue el Evangelio? Versículo 3. Nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras significa para que se cumplan las profecías establecidas en la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Ahora, esta es la razón por la cual la resurrección de Jesucristo es la doctrina más importante del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir todo esto? Déjenme leer del 12 al 17. Pablo escribe: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque es importante, tremendamente importante, la doctrina de la resurrección de Cristo, porque si Él no resucitó, el Calvario no sirvió de nada, porque si Él no resucitó, la Trinidad no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabezas, es un disparate, porque si Él no resucitó no hay victoria sobre la muerte, si Él no resucitó no es el Hijo de Dios, porque la Biblia dice que Él ha sido declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Clarito. Ahora, ¿qué significa ser levantado de la muerte o de entre los muertos? ¿Qué significa resucitar?
¿Cuál fue la naturaleza de la resurrección de Cristo? ¿Fue una resurrección física o espiritual? Bueno, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Vamos a escucharlos a ellos. ¿Cómo fue levantado Jesucristo de entre los muertos? La publicación Sea Dios Verás, página 276. Síganme en el bosquejo, por favor. Dice así: el primogénito de los muertos fue levantado de la tumba, no como una criatura humana, sino como un espíritu. El reino viene, página 258, en su resurrección dejó de ser humano, fue resucitado como una criatura espiritual. Ven ustedes, de acuerdo con la torre del vigía, Jesús, después de su muerte, como explicamos al principio también, resumió entonces su identidad como el arcángel Miguel. Hagan la prueba cuando estén tratando con los testigos de Jehová, porque ellos le van a decir: nosotros creemos y enseñamos la resurrección de Jesucristo. Pero usted pregúnteles, ¿qué clase de resurrección? Y ellos le van a decir: bueno, Jesús no salió de la tumba con el mismo cuerpo, resucitó con un cuerpo espiritual, y le van a leer la cita: el Rey Cristo Jesús fue muerto en la carne y fue resucitado una criatura espiritual. El hombre Jesús está muerto, muerto para siempre. Esa es la cita. Ahora, ¿tienen razón los testigos de Jehová en esto? ¿Tendrán razón? Porque si están equivocados con respecto a la resurrección, también lo están respecto a la deidad de Cristo. Y si están equivocados con respecto a la naturaleza, a la deidad de Cristo, tienen un gran problema. El problema es de que no tienen salvación, porque un falso Jesús no tiene poder para salvar. ¿Tendrán razón los testigos de Jehová? Y para contestar esta pregunta, paradójicamente, tenemos que nosotros hacernos tres preguntas muy importantes. La primera pregunta, y ustedes me siguen allí, ¿es posible que Jesucristo haya sido resucitado corporalmente de la muerte? ¿Qué tan real es esa posibilidad? Bueno, para contestar esta primera pregunta tenemos que repasar las historias de todas las resurrecciones que hay en la Biblia, que si bien no fueron tan gloriosas como la de Jesucristo, vamos a ver que existe entre ellas un elemento en común que establece la norma, que establece el patrón. La primera resurrección, vamos a ir brevemente sobre ellas, es la de... ¿Ustedes recuerdan la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17? El hijo muere, el profeta Elías se tiende 3 veces sobre el muchacho, ora a Jehová, Dios oye la voz de Elías y el alma del niño vuelve a él y revive, dice la Escritura. Y entonces Elías se lo presenta a la viuda y le dice: mira, tu hijo vive. Mira, tu hijo vive. ¿Cuál fue la naturaleza de esta resurrección? ¿Cómo volvió a la vida este muchacho? ¿Fue una resurrección espiritual o física? ¿Acaso le dijo Elías a la viuda: tu hijo ha resucitado como una criatura espiritual invisible? No te preocupes, gózate. ¿O se lo entregó vivo? ¿O se lo entregó vivito y coleando? Elías no le dijo a la viuda: don't worry, be happy, como dicen acá los americanos. Tu hijo es un espíritu ahora. No le dijo así. No te preocupes, ya ha resucitado. No, el muchacho resucitó corporalmente, corpóreamente, físicamente. Ella no hubiera estado satisfecha con nada menos que su hijo en la carne, físicamente presente. Es por ello que ella dice en determinado momento, después que Elías le entrega al hijo: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella no hubiera dicho eso, de lo contrario. Segunda resurrección, Eliseo y la Sunamita, Segunda de Reyes 4, versículos 32 y 36, ustedes lo pueden leer en sus hogares. Eliseo resucita al niño y le dice a la Sunamita: toma tu hijo, toma tu hijo. ¿Qué piensan ustedes que le dio Eliseo a la Sunamita? ¿El cuerpo sin vida, inerte, el cadáver del niño? No. ¿Acaso Eliseo le dijo: tu hijo ya resucitó en espíritu, no te preocupes, gózate? No, también esta es una resurrección corporal. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 en adelante, un grupo de gente, encontramos allí un grupo de gente que en el proceso de sepultar a un hombre, esta gente ve venir a una banda armada de moabitas, se asustan, ¿y qué hacen? Bueno, patita para que te quiero, arrojan el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Vámonos de aquí antes que nos suceda lo mismo, ¿verdad? Todo el mundo se va, el cadáver lo arrojan en el sepulcro de Eliseo
Y el pasaje dice que cuando el cuerpo del muerto toca los huesos de Eliseo, recuerden, los sepulcros eran abiertos en la piedra en aquella época, cuando el cuerpo del muerto toca los huesos de Eliseo, revivió, dice la Escritura, textualmente, revivió y se puso sobre sus pies. Y se puso sobre sus pies. Pongan atención siempre a las palabras. Ahora, ¿qué resucitó aquí? ¿Un fantasma? ¿Una criatura espiritual? No, lo que tenemos aquí es otra resurrección corporal. Cuarta resurrección, y esto ya es en el Nuevo Testamento. Jesucristo resucita a la hija del principal de la sinagoga, Mateo 9, del 18 al 25. Su hija muere, el principal de la sinagoga llega y le pide a Cristo que vaya a su casa. Por favor, pon tu mano sobre ella y vivirá. El hombre dice, yo sé que ella vivirá. ¿Qué clase de milagro estaba esperando este padre que Jesucristo hiciera? Que se la devolviera viva, que se la devolviera viva, vivita y coleando. No un ser inmaterial, invisible, no un fantasma. Y eso es lo que Jesús realmente hace. Otra resurrección corporal. Quinta resurrección, el hijo de la viuda, Lucas 7, del 12 al 15. Ustedes recuerdan una procesión fúnebre, había muerto el único hijo de una viuda, Jesús se compadece de ella, detiene el cortejo, toca el féretro, dice la Escritura, y le dice, joven, a ti te digo, levántate, a ti te digo, levántate. Y al instante se incorpora y empieza a hablar. ¿Cómo consoló Jesús a esta viuda? ¿Dándole en retorno una criatura invisible? ¿Cuál fue la naturaleza de esta resurrección? Siempre hagan esta pregunta ustedes. Pues física. La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, cuando Jesucristo frente a la tumba de Lázaro, dice, Lázaro, ven afuera. Es conocido el comentario, la razón por la que Jesucristo tuvo que mencionar el nombre de Lázaro. ¿Por qué Jesucristo no dijo, ven afuera nada más? Tuvo que decir, Lázaro, ven afuera. Porque si hubiera dicho, ven afuera, dicen que todo el cementerio hubiera vuelto a la vida. Luego ustedes tienen la resurrección de muchos santos en Mateo 27, durante los acontecimientos de la crucifixión de Jesucristo, ¿verdad? Dice que la Biblia dice que muchos cuerpos de santos se levantaron. ¿Qué fue lo que se levantó? Fueron los cuerpos los que se levantaron. En Hechos 9:40, recuerdan la ocasión cuando Pedro resucita a Tabita. Pedro ora, se vuelve al cuerpo, dice la Biblia, y le dice, Tabita, levántate. Y entonces una sustancia etérea comenzó a separarse del cuerpo. No. Dice que ella abrió los ojos y se incorporó textualmente. Resurrección corporal. Novena resurrección, Hechos 20, del 9 al 12, Eutico se cae por la ventana del tercer piso. ¿Qué hace Pablo? Lo resucita. Mejor dicho, el Señor lo resucita a través de Pablo. ¿Cómo se reconforta a la gente luego? Con una resurrección corporal, física, material, carne, sangre y huesos. Ahora, ¿por qué me he tomado el tiempo para ir sobre todo esto? ¿Por qué yo no resumí y dije simplemente, bueno, ¿sabían ustedes que todas las resurrecciones presentadas en la Escritura son corporales? Y luego le podía haber dado los pasajes y nada más, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ustedes deben de ir sobre estos pasajes con los testigos de Jehová, con la Biblia abierta. Porque debemos dar a la Escritura el lugar que le corresponde. Sobre todo teniendo en cuenta que ellos tienen un alto respeto por la Escritura. Porque la Escritura es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Nunca menosprecien el poder de la palabra de Dios. El testigo de Jehová necesita leer estas cosas, él mismo, con la Biblia abierta. Reitero, háganle leer a él mismo y en voz alta. Entonces, resumiendo la contestación de la primera pregunta que hicimos, parecería que todas las resurrecciones en la Biblia son corporales, ¿verdad? Ahora, ¿es posible entonces de que la resurrección de Cristo haya sido corporal? La respuesta es sí, es muy posible. A decir verdad, no hay otra forma de resurrección en la Biblia. Pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta ¿es probable que Cristo haya sido levantado de la muerte corporalmente? Reitero, ¿es probable que Cristo haya sido levantado de la muerte corporalmente? Estamos hablando de probabilidades, estamos entrando en el campo de las estadísticas, de los porcentajes, de las chances, ¿verdad? Ahora, contestación.
basados en lo que vimos, que en todas las referencias a la resurrección en la Biblia son los cuerpos los que son levantados, los que recuperan la vida. ¿Hay alguna indicación en la Biblia que abra la probabilidad de que la resurrección de Cristo fue diferente a todas las demás? ¿Existe esa posibilidad? ¿Podemos encontrar en la Biblia el ejemplo de alguien siendo resucitado como una criatura espíritu en vez de corporalmente? No, no. ¿Es acaso la resurrección de Cristo descrita, detallada en forma diferente a las demás? No. La misma terminología, el mismo lenguaje usado para las otras resurrecciones se usa para describir la resurrección de Jesús. ¿Qué conclusión lógica podemos presentar entonces? Bueno, desde que todas las resurrecciones en la Escritura son de naturaleza corpórea y no existe ningún ejemplo o ningún caso de resurrección espiritual, entonces Cristo debe haber sido resucitado de la muerte en forma corpórea. Esta es la única conclusión lógica a la que podemos arribar. Es entonces altamente probable que Jesucristo haya resucitado físicamente. Ahora, aún no hemos llegado a la tercera pregunta, a la última pregunta, que se las adelanto, pues Jesucristo en realidad ha resucitado corpóreamente. Esa es la tercera pregunta. Pero antes de presentar evidencia por esta tercera pregunta, vamos a mostrarles un argumento que los testigos de Jehová van a usar para sostener que sí es posible resucitar espiritualmente. No estoy hablando del simbolismo del bautismo, ¿verdad? Ustedes son sepultados en el agua, ese es el simbolismo, mueren y luego cuando salen del agua resucitan a la nueva vida en Cristo. No, no, no. Estoy hablando de una resurrección espiritual literal. Porque a medida que ustedes van haciendo su exposición, el testigo de Jehová ya ha sacado de su banco de memoria, de su mente, un pasaje favorito que le han enseñado, y es este, 1 Corintios 15, ustedes ya tienen la Biblia abierta ahí, 1 Corintios 15. Él les va a leer primero el versículo 44, y yo voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo, de su propia versión de la Biblia. Dice así: se siembra cuerpo físico, miren la traducción tendenciosa, cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. La Reina Valera dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, el testigo de Jehová, ignorando olímpicamente todo el contexto bíblico en cuanto a la resurrección y a las resurrecciones, y violando toda regla de hermenéutica existente, toda regla de interpretación bíblica existente, el testigo de Jehová lo va a mirar a sus ojos, lo va a mirar directamente en la cara y le va a decir, ¿ve usted? Hay cuerpo espiritual. Y se entiende por ello un cuerpo inmaterial, invisible, que no se ve ni se palpa, intangible, un espíritu. Por lo tanto, dice el testigo de Jehová, es perfectamente lógico que Jesucristo haya resucitado en forma de espíritu. Bien, es esto lo que el pasaje y el versículo realmente enseñan. Tenemos que preguntarnos nosotros y tenemos que preguntarle a él. Entonces ustedes deben llevarlos a 1 Corintios 2, y ahí en el del 14 al 15, es ahí donde se habla del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locuras. ¿Recuerdan ustedes? Pero el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual discierne todas las cosas. Hay una mejor traducción. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahora, déjenme hacer una pregunta. Cuando hablamos de que la hermana o el hermano fulano de tal son muy espirituales, ¿estamos diciendo o significa eso que el hermano o la hermana fulana de tal son invisibles? ¿Son incorpóreos? No. Lo que estamos diciendo es que la vida de esta gente es una vida que está controlada, impregnada con el poder del Espíritu Santo, que está siendo guiada, dominada por el Espíritu. En otras palabras, es gente, son personas que viven en sujeción a la voluntad del Espíritu Santo, al plan de Dios en su vida. Entonces, como vemos, espiritual no significa siempre inmaterial.
si estudiamos más el contexto del capítulo 15 de 1 de Corintios, ¿cuál es? Es la futura resurrección. Pablo está hablando de la futura resurrección, está señalando el contraste que existe entre el cuerpo que ahora tenemos y el que tendremos en el futuro, cuando ya estemos resucitados, cuando hayamos sido resucitados. Si ustedes van rápidamente por ahí, van a ver que en el versículo 43, ¿verdad?, Pablo dice que el cuerpo de ahora se siembra en debilidad, pero va a ser resucitado en poder. El versículo 47 dice que el hombre de la tierra es terrenal, el primer hombre de la tierra es terrenal, y el cuerpo de la resurrección va a ser celestial. El versículo 50 nos dice que se siembra en corrupción, ¿verdad?, y se cosecha en incorrupción. Esta no es una referencia al pecado, sino al cuerpo que se desgasta, al cuerpo que se deteriora, al cuerpo que empieza a oler después de unas horas. Nosotros vamos a ser mejorados en la resurrección, como cuando se levanta la computadora, cuando se dice upgraded, como los computadores, upgraded, le dice el americano. Y el versículo 44, el versículo en cuestión ahora que estamos tratando con los testigos de Jehová, el que citan ellos, es evidente entonces allí que Pablo está haciendo el contraste entre animal y espiritual, no entre físico e inmaterial. Como dije antes, los testigos de Jehová traducen cuerpo físico y no cuerpo animal. ¿Por qué? Porque lo hacen en forma tendenciosa a los efectos de justificar su doctrina de que la resurrección de Cristo fue en forma intangible. A decir verdad, muchos traductores dicen que el contraste allí, y comentaristas, es entre el cuerpo natural y el cuerpo sobrenatural. Y como vimos antes, el cuerpo espiritual es un cuerpo controlado por el Espíritu. Muchos eruditos dicen acertadamente, reitero, que la palabra espiritual debe ser traducida sobrenatural. La palabra en griego, esta palabra en cuestión, del versículo 44 es neumáticos. Es allí donde nosotros sacamos la palabra neumáticos para describir o definir lo que es una llanta, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa en 1 de Corintios 10, 3 y 4, ustedes pueden llevar al testigo de Jehová, allí, donde Pablo, hablando de sus antepasados en la jornada del desierto, dicen que comieron el alimento espiritual, que es una referencia al maná, y bebieron la bebida espiritual, una referencia al agua, ¿verdad? Y a pesar de que se les llama espiritual, tanto el maná como el agua eran materiales, no eran invisibles. Claro, el origen era espiritual, pero los elementos, el maná, la comida, el agua, eran palpables. Ahora, el testigo de Jehová, no convencido aún, ¿verdad?, dudo que ellos le digan, bueno, ustedes tienen razón, ¿verdad?, los va a llevar al mismo capítulo 15 de 1 de Corintios, pero al versículo 50, donde dice así, leo de la Reina Valera: pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y el testigo de Jehová dice que esto es prueba de que nada que tenga un cuerpo físico, material, que se toca, ¿verdad?, puede entrar en el cielo. Por eso hay que tener un cuerpo espiritual intangible para entrar en el cielo. ¿Significa este versículo 50 que nada que tenga un cuerpo puede entrar en el cielo? Una vez más, la respuesta es no, porque carne y sangre es una expresión idiomática que significa simplemente seres humanos, nada más, seres humanos. Significa humanidad tal cual es ahora, mortal, humanidad mortal. En Mateo, déjenme darles un ejemplo, Mateo 16, 17, Pedro le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le responde? Recuerden ustedes: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La expresión carne ni sangre, ¿qué significa?
Jesucristo está diciendo simplemente, no te lo dijo ningún hombre, ningún ser humano, ningún mortal. En Efesios 6 tenemos la expresión de Pablo que dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los poderes celestiales, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Gálatas 1:16, Pablo dice que no consultó con carne y sangre, sino que hizo lo que Dios le ordenó, predicar el Evangelio a los gentiles. Simplemente significa que Pablo no consultó con ningún ser humano. Entonces, la interpretación natural del versículo 50 de 1 Corintios 15 es que nuestros cuerpos, tal y cual como son ahora, no son adecuados o no son aptos para entrar o vivir en la dimensión celestial. Y esto es confirmado por los versículos siguientes, donde dice que es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. No dice que lo visible se vista de invisible. No dice que lo material se vista de inmaterial. No dice que lo corpóreo se haga incorpóreo. Entiendan bien, no dejamos de ser humanos para entrar en el cielo, sino que lo corruptible, la carne esta que se descompone, se hace incorruptible, ya somos inmortales. ¿Qué significa? Ya no moriremos, gracias a Dios. Algo se agrega, nada se quita. Algo se suma, nada se resta. Y ustedes pueden conectar esto con Romanos 8:23, donde Pablo dice que estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. ¿Ven ustedes entonces, amigos, amigas, hermanos, hermanas? Los corintios tenían el mismo problema de los testigos de Jehová. Tenían problemas con el concepto de la resurrección corporal. Y Pablo les responde diciendo que hay una continuidad entre el cuerpo presente y el cuerpo de la resurrección. Como hay una continuidad entre la semilla que se planta y la planta que nace. Ambas son, ¿qué? Materiales. Pablo está usando una ilustración poderosísima y nos dice que nosotros, todos, resucitaremos en forma corporal, como Cristo lo hizo. Por eso le llama a Cristo las primicias. Luego de las primicias que vienen, viene el resto de la cosecha. Y la cosecha será igual. Todos los que han nacido de nuevo, todos los que han recibido a Jesucristo en fe y en arrepentimiento, todos los cristianos vamos a resucitar en forma corporal. No hay indicación ninguna entonces en este pasaje de una resurrección espiritual de Cristo, de una resurrección invisible como espíritu. Y finalmente sí, ahora llegamos a la tercera pregunta. ¿Resucitó Cristo corporalmente en realidad? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. La palabra de Dios lo conforma en varias partes. Jesús mismo dijo que Él resucitaría en forma corporal. En Juan 2, del 18 al 21, permítanme ir ahí, vamos ahí. Juan 2, del 18 al 21. Recuerdan, nuestro Señor Jesucristo entra al templo, se indigna de ver el comercio, hace un azote de cuerdas, echa fuera del templo a todos, ¿verdad? Y los judíos reaccionan y le dicen, bueno, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Reitero, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y fíjense lo que dice Juan, el apóstol Juan, en el versículo 21, haciendo de intérprete para nosotros, para que entendamos bien. Dice así, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Yo les aconsejaría que ustedes circularan la palabra cuerpo en la Biblia, no tengan miedo de escribir en la Biblia, y pongan soma, S-O-M-A, eso es lo que significa en griego. La palabra soma en griego no puede ser traducida de ninguna otra manera más que cuerpo, cuerpo material. No puede ser traducida a espíritu, no puede ser traducida a cuerpo espiritual, no puede ser traducida a fantasma, ¿verdad?
Soma en la Biblia siempre se refiere a un cuerpo físico, material, tangible. Hagan que el testigo de Jehová, no me canso de reiterar, lo lea en voz alta. Esta es la mejor técnica que ustedes puedan usar. Abran la Escritura, lleven al testigo de Jehová a la Escritura lo antes posible. Ahora, si ustedes me permiten, hay una historia muy interesante de Walter Martin. Él fue un experto en el terreno de las sectas, pionero, altamente respetado, muchos aprendimos, crecimos con él. Cuenta Walter Martin, fundador del Christian Research Institute, que en una fría noche en una iglesia de Long Island, en la costa este de los Estados Unidos, él estaba dando un estudio sobre los testigos de Jehová. Ahora, él dice que a medida que él avanzaba en su presentación, observó que un buen número de los asistentes mostraban gestos de aprobación a sus palabras, ¿verdad? Estaban de acuerdo, pero dice que casi toda, o mejor dicho, casi la mitad de los asistentes esa noche se encontraban molestos, ofuscados, movían la cabeza, como diciendo no, no, no. Claro, más tarde se enteró que prácticamente todo el salón del reino, así se llaman los lugares donde se reúnen los testigos de Jehová, prácticamente todo el salón del reino de la vecindad allí había concurrido esa noche. Cuando llegó la hora de las preguntas y respuestas, dice Walter Martin que una mujer se levantó. Esta mujer era la voz cantante del grupo de los testigos de Jehová. Él dice que esta mujer lo bombardeó con preguntas como por 35 o 40 minutos. Las preguntas eran contestadas, la mujer se irritaba, él la mandaba a sentar y a los pocos segundos se levantaba de nuevo. Él dice que la mujer era muy buena, brillante en sus planteamientos. Resultaba que esta mujer hacía más de 10 años que enseñaba entre los testigos de Jehová. Walter Martin dice que cuando él terminó el periodo de preguntas y respuestas, que ya estaba pronto a retirarse, estaba deseando llegar a casa a dormir, cansado, una noche fría, cuando ya en el atrio de la iglesia, a la salida, él va saliendo y se encuentra con que todos los testigos de Jehová estaban esperando para seguir la conversación. Y dice que siguió hasta la medianoche. Ahora dice que ya estaba tan cansado en determinado momento el doctor Martin, que el Espíritu Santo habló a su corazón realmente, como diciendo, bueno, te han hecho preguntas toda la noche, ¿por qué no nos haces tú una pregunta? Y él dijo, bueno, esta es una buena idea. Entonces se dirigió a esta mujer, diciéndole, bueno, mire, usted me ha hecho preguntas toda la noche, ¿qué le parece si yo le hago una pregunta? A lo que la mujer dijo, bueno, sí, me parece bien. Entonces Walter Martin dice, bueno, supongamos de que en la Biblia hubiera un pasaje donde se dijera, o Cristo mismo dijera, que Él iba a resucitar con un cuerpo inmortal, en forma corporal. ¿Usted le creería a la Biblia? Oh, no, pero ese pasaje no existe. Esa no fue mi pregunta, le dice el doctor Martin. Mi pregunta es, si en la Biblia hubiera un pasaje donde Jesucristo mismo dice que Él va a resucitar con un cuerpo material físico, ¿verdad? ¿Usted le creería a Jesucristo? Bueno, si ese pasaje existiera, yo le creería a Jesucristo, pero ese pasaje no existe. Y el doctor Walter Martin le dice, ¿sabe cuál es mi problema? Yo he encontrado ese pasaje. Este pasaje es el que les acabo de dar, Juan, capítulo 2, del 18 al 21. Y dice el doctor Walter Martin que le hizo leer a la mujer el pasaje en voz alta, en frente de todos los demás testigos. Cuando la mujer llegó al versículo 21 y tuvo que leer, más él hablaba del templo de su cuerpo, apenas pudo pronunciar las palabras. Tremenda efecto causó sobre esta mujer este versículo. Esa es la palabra. La mujer comenzó a titubear y el doctor Walter Martin decía que nunca había visto una posición argumentativa desintegrarse tan rápido así como un balde de agua fría realmente. Y la mujer comenzó a decir, bueno, tengo que revisar esto, tengo que estudiar, deme tiempo. 2 semanas más tarde, Walter Martin, ya en la costa oeste de los Estados Unidos, recibe una llamada del pastor de la iglesia. Y el pastor le cuenta lo que pasó. Dice que esta mujer llegó a su oficina, completamente alterada. Hacía 2 semanas que no dormía, toda desalineada, toda despeinada, preocupadísima. La mujer le dijo, bueno, si la torre del vigía está equivocada en la resurrección, también está equivocada en quién es Cristo. Y si es así, y si yo estoy equivocado en quién es Cristo, yo estoy perdida.
¿Qué debo hacer para ser salvo? El pastor le contaba al doctor Martin que él no dudó un solo momento, prácticamente saltó a través de su escritorio, comenzó a orar con ella, y ese día, esta mujer, testigo de Jehová, dejó de ser testigo de Jehová, recibió a Cristo en su corazón. Al siguiente domingo esta mujer volvió al salón del reino y enseñó precisamente en Juan capítulo 2. Fue expulsada de los testigos de Jehová, pero 3 testigos de Jehová fueron salvos ese día. Acto seguido quema toda la literatura de la Torre del Vigía y comienza a recorrer el vecindario, ahora sí, para presentar al verdadero Cristo, al verdadero Evangelio, en el verdadero Espíritu. ¿Por qué? Porque un testigo de Jehová, que por una mentira barre el vecindario, por la verdad barre el universo. El doctor Walter Martin decía, si un testigo de Jehová por una mentira golpea tantas puertas, por la verdad las tira abajo a patadas. Ven ustedes, Dios aún está en el negocio de salvar sectarios. Y esa es la idea, plantar la semilla. Ustedes no van a ver al sectario venir a ustedes inmediatamente cuando están hablando con él. La idea es plantar la semilla. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque todos nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 1 Corintios, el mismo libro que estamos viendo, capítulo 3, del 6 al 9. Ahora, ¿qué respuesta les pueden dar a ustedes los testigos de Jehová? Vamos rápido, el tiempo es corto. ¿Qué respuesta les pueden dar a ustedes los testigos de Jehová ante a Juan 2, 18 al 21? Muchos les van a decir, bueno, pero Jesucristo estaba hablando de su iglesia, el cuerpo de su iglesia, y ustedes no le permitan esto. En primer lugar, porque Jesucristo aún no había hablado de su iglesia, cronológicamente, aún no había ni mencionado a la iglesia, ni frente a los apóstoles, ni frente a nadie más, ¿verdad? Y en segundo lugar, dígale al testigo de Jehová que el versículo siguiente, el versículo 22, deja bien en claro que el cuerpo del versículo 21, era el cuerpo humano de Cristo. Juan, escribiendo en retrospectiva, dice en el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y acá le dicen ustedes chao, acá le dicen bye bye al argumento de que la palabra cuerpo era una referencia a la iglesia. No lo era. Recuerden, nosotros debemos entender el significado de la palabra resurrección, anástasis o anastasis. Nunca se refiere al alma o al espíritu, siempre se refiere al cuerpo. Entonces, recuerden, cuando la Biblia dice o habla de resurrección, siempre se está refiriendo al cuerpo. Esto debe ser cuidadosamente aclarado. Déjenme darles otro pasaje. En Lucas capítulo 24, los discípulos están en Jerusalén, reunidos, luego de la muerte de nuestro Señor. ¿Qué sucede? Jesús viene a ellos. El pasaje dice que Jesús se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas, los saluda, dice, paz a vosotros, ¿verdad? ¿Qué sucedió allí? Déjenme ir rápidamente. Dígale al testigo de Jehová de que, ¿sabe usted? Me da la impresión de que los testigos de Jehová, que la Torre del Vigía, está cometiendo el mismo error que cometieron los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos pensaban que estaban viendo un espíritu cuando lo vieron a él. ¿Qué les contesta nuestro Señor Jesucristo? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué vemos acá? Muy sencillo. Número 1, el cuerpo de la resurrección de Cristo no es un espíritu, él no es un espíritu. Así lo dice, el cuerpo. Segundo, el cuerpo de la resurrección tiene carne y huesos, clarito. Y tercero, les ofrece sus manos y pies como evidencia de su resurrección. Tremendo, categórico. No hay escape. Ustedes pueden conectar esto con Juan, capítulo 20 a 25, donde tenemos a Tomás. ¿Recuerdan ustedes a Tomás, el hombre con un signo de interrogación? El hombre que tenía la palabra duda escrita en el cerebro, el incrédulo Tomás. Dicho sea de paso, yo no tengo nada contra Tomás, al contrario.
Creo que una medida de incredulidad es sana, es apropiada, sobre todo en estos días donde hay tanto engaño, aún dentro del cristianismo, ¿verdad? Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Este pasaje no solo nos habla de que Jesucristo está ofreciendo ser palpado, cosa que aparentemente Tomás hizo, sino que también es un pasaje que ustedes pueden utilizar para demostrar la deidad de Cristo, porque Tomás mismo le llama Dios. Como mencioné anteriormente, la Watchtower dice que el Señor Jesucristo en su resurrección resumió su identidad como el arcángel Miguel. Pero Tomás aquí en este pasaje le llama Dios. Si Jesucristo hubiera sido el arcángel Miguel, su reacción hubiera sido muy diferente. Jesucristo no recriminó a Tomás por haberlo hecho. Es interesante que en el capítulo 22, el mismo Juan, el mismo autor, después de ver y oír las cosas que el ángel le mostraba, dice en el versículo 28 del capítulo 22, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel me dijo: bueno, muchas gracias, Juan, muy amable, se agradece. No, él no dijo eso, dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora, si Jesús después de su resurrección es el arcángel Miguel, como afirman los testigos de Jehová, ¿no se les hace curioso que ante la adoración de Tomás no reaccionó Jesús como el ángel que hablaba con Juan? No le dijo: bueno, Tomás, ¿qué estás diciendo? No me digas Dios, estás quebrantando el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de tu Señor en vano. Recuerda al Señor tu Dios, solo adorarás. No, Cristo aceptó la adoración. Porque me has visto, Tomás, creíste. Tomás le llamó Dios, porque era Dios, Jehová Dios. Ahora, ellos tienen sus argumentos para rebatir esta posición nuestra. Ellos tienen respuestas para todo, ¿verdad? Las respuestas no son buenas. Y esto pertenece a otro estudio que vamos a dar más adelante, ¿verdad? No queremos pasar por ello en este momento porque el tiempo se nos va prácticamente. El otro pasaje que lo tenemos es Jesús resucitado frente a María. ¿Ustedes recuerdan? A María a la puerta de la tumba, no le reconoce debido a que había penumbras, estaba amaneciendo, no le reconoce por lágrimas en los ojos, no le reconoce porque estaba en un estado psicodepresivo, ¿verdad? El Señor tiene que llamarla por su nombre, ¿verdad? Cuando dice María, entonces allí ella lo reconoce, le llama Raboní, versículo 20. Raboní, exactamente. Estaba poniendo el acento mal. Déjenme leer de la traducción Nuevo Mundo. Y lo hago con un propósito específico. Juan, capítulo 20, versículo 17. Traducción Nuevo Mundo. Dice así: Jesús le dijo: deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre. Deja de colgarte de mí, reitero, porque todavía no he ascendido al Padre. Ahora, independientemente de que hay otras interpretaciones acerca de lo que significa este pasaje, con las cuales nosotros coincidimos, ¿verdad? El griego ahí puede estar diciendo: bueno, no te aferres a mí, no pienses que me voy a quedar con ustedes. He resucitado, pero no me quedaré entre ustedes, voy con mi Padre, ¿verdad? Ustedes en este caso específico, quédense aquí con la traducción de los testigos de Jehová, que es especial para el punto que queremos demostrar. ¿Cuál es el punto? La resurrección corporal de Cristo. Dígale al testigo de Jehová: usted no se puede colgar de algo inmaterial. Si usted lo hace, va a tener un encuentro bastante desagradable con algo que se llama la ley de la gravedad. Es como el que le sacan la escalera, y el pintor que le saca la escalera
y se quiere agarrar del pincel. Va a aterrizar en el piso. Hagan este comentario ustedes, porque esto va a traer claridad a la mente del testigo de Jehová. Hagan estas preguntas. Con una pregunta, a veces una pregunta vale 1000 palabras. Nuestro Señor Jesucristo hizo preguntas más que dar largos discursos. Ahora, ¿qué rutas de escape puede presentarles a ustedes el testigo de Jehová? El testigo de Jehová habla de materializaciones. Materializaciones. Déjenme citar de la publicación El Reino está cerca, página 259. Hablando del cuerpo de Jesús después de su resurrección. Dice así: por lo tanto, los cuerpos en los cuales Cristo se manifestó a sus discípulos después de su retorno a la vida no fueron el mismo cuerpo en el cual fue clavado en el madero. Estos cuerpos fueron meramente materializados para la ocasión, semejando en una o dos ocasiones el cuerpo con el que murió. El testigo de Jehová probablemente use este argumento, más que probablemente, seguramente. Es lo que se le ha enseñado. Él no razona por sí mismo, ¿verdad? Le deja que la torre del vigía piense y hable por ellos. Es la autoridad final para ellos. Y el pasaje que prueba, entre comillas, para ellos es Lucas 24. Los dos discípulos que van camino a Emaús, dice, bueno, no le reconocieron. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no lo reconocieron? Es porque no resucitó con el mismo cuerpo. Y eso es prueba de que Jesucristo se materializó, dicen ellos, especialmente para la ocasión. Pero lo que ellos no ven o no tienen en consideración, y es lo que ustedes le van a señalar a ellos, es que el versículo 16 dice que los ojos de los discípulos estaban velados para que no le conociesen. Estaban velados, ¿qué? Sobrenaturalmente, por Dios, porque había algo que hacer, había que mostrarle las Escrituras, había un propósito en que los ojos fueran velados. Y el versículo 31 del mismo pasaje dice que los ojos les fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Clarísimo. Expliquen esto. Norman Geisler, conocido apologista moderno, dice que si Cristo hubiera hecho eso, o sea, materializarse para convencer a sus discípulos, para traer fe a sus discípulos, si Cristo hubiera dado la apariencia de lo que no es, eso se llama engaño. Imposible esto de Jesucristo. Obviamente el cuerpo de Jesucristo tenía la capacidad de atravesar paredes, de desaparecer instantáneamente, de transportarse de un lado a otro, solo por un acto de la voluntad, ¿verdad? Tenía la propiedad de hacerse visible e invisible de acuerdo a su voluntad. Pero esto es natural en un cuerpo glorificado, porque Él resucitó en un cuerpo glorificado. Ahora, el hecho de que el cuerpo de Jesucristo pudiera tener esta propiedad, ¿es prueba de que su cuerpo era inmaterial? No. ¿Acaso cuando caminó sobre las aguas antes de su muerte significaba que era material? ¿Acaso Pedro cuando caminó por un ratito sobre las aguas tenía un cuerpo inmaterial? No. Aparecer y desaparecer no es prueba de que su cuerpo era inmaterial, porque Él mismo dijo que su cuerpo es tangible, sólido. Él mismo dijo que no es espíritu, que tiene carne y hueso, como ya vimos. El hecho de que tenía la facultad de hacerse visible e invisible repentinamente no disminuye su humanidad, por el contrario, la aumenta, porque demuestra que el cuerpo de la resurrección tiene atributos, tiene poderes extraordinarios. Es un cuerpo glorificado que se mueve en la dimensión de lo sobrenatural. Puede operar también en esta dimensión, puede operar en diferentes dimensiones. Y es el mismo cuerpo, alégrense, que tendremos nosotros. Filipenses 3:21 dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, en la resurrección, el cuerpo humano de Cristo ganó poderes y características, sin dejar de ser el mismo cuerpo. Hay una continuidad. Si ustedes a un triángulo le agregan un círculo, el triángulo no deja de ser triángulo, sigue siendo triángulo. Reitero, aparecer y desaparecer no es prueba de inmaterialidad. Sí, es prueba de que estamos frente a un cuerpo sobrenatural. ¿Explico? Aún antes de la resurrección, Dios puede vetar las leyes de esta naturaleza y dotar nuestros cuerpos de características sobrenaturales de acuerdo con su plan y soberanía. Vimos el ejemplo de Pedro caminando sobre las aguas. En el material no lo era. Vimos el ejemplo de Felipe en Hechos 8. Dice que en el versículo 39 dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. En un segundo lo tenemos en el desierto de Gaza. En el siguiente segundo se encuentra en la ciudad de Azoto. Estamos
mis amigos y amigas, tratando con las cosas de Dios, estamos tratando con otra dimensión, estamos tratando con el poder del Creador del universo, el mismo que en los tiempos postreros va a resucitar a los suyos. No importa que el polvo de sus restos esté esparcido por el mundo, no importa si ustedes murieron quemados, ahogados, comidos por los tiburones, por los animales, todo esto está más allá de nuestra comprensión. Tenemos un Dios que no alcanzamos a comprender plenamente. Si tuviéramos un Dios que alcanzamos a entender, no sería Dios, seríamos nosotros Dios, ¿verdad? Conclusión, luego que planteamos las tres preguntas, tenemos que Jesucristo en Lucas 24 mostró las heridas de su cuerpo, en ese mismo capítulo, Lucas 24 y en Hechos 10 del 40 al 41, sabemos que bebió y comió con sus discípulos. En 1 Corintios 15, 6, vemos que más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. En Romanos 8 y 11 y Filipenses 3, 21, se nos muestra que nuestra resurrección está diseñada, está preparada, está planeada de acuerdo al modo y naturaleza de la resurrección de Cristo. La palabra de Dios nos revela entonces que la resurrección corpórea de Jesucristo fue posible, fue probable y número 3, es real. Es real. Ahora, ¿es Jesucristo hoy el arcángel Miguel? ¿Es un espíritu? La evidencia bíblica nos dice lo contrario. En 1 Timoteo 2, 5, tenemos a Pablo escribiendo 30 años después de su muerte, ¿verdad? De la muerte de Jesucristo. Nos habla, nos dice de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y utiliza el tiempo presente. La conjugación del tiempo presente dice, hay un solo mediador. No dice, hubo un solo mediador. Y el ministerio de mediación es un ministerio presente, continuo. Si Jesús no es un hombre hoy, allá en los cielos, a la diestra del Padre, no puede ser nuestro representante ante la deidad. Frente a Caifás, Jesús dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Y el Hijo del Hombre es un título para el Mesías, que proviene del libro de Daniel, es un título que apunta a su humanidad. El Hijo del Hombre apunta a su humanidad, así como el Hijo de Dios. El título Hijo de Dios apunta a su deidad. En Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con su justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel varón, hombre, mejor traducción, por aquel hombre a quien designó. Sigue siendo aún hombre y seguirá siendo hombre por toda la eternidad, cuando venga a juzgar a este mundo y por toda la eternidad. En 2 de Juan 7, 2 de Juan versículo 7, no me pregunten qué capítulo, si lo hacen me voy a dar cuenta que no han estado leyendo mucho la Biblia últimamente. Dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Saben ustedes que la expresión ha venido en el griego está en el participio presente, que significa claramente que aún está en la carne? La acción del verbo es presente y continua. Podemos continuar, podemos encontrar a Cristo en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando Juan escucha al ángel preguntar ¿quién es digno de abrir el libro y los sellos? Y ninguno, no men, ningún hombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis dice, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, apunta a su humanidad, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aún es un humano, en su segunda venida. Todas estas cosas son muy contundentes como para descartarlas como un simple simbolismo. Recuerden, como se dijo en la clase pasada, detrás de todo simbolismo hay una realidad. Y la realidad que nos concierne hoy es que Jesucristo conserva aún su naturaleza humana en un cuerpo glorificado. También es Dios. Porque Él vive, nosotros viviremos.